Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con una nueva clase. Recordemos los temas que venimos viendo. El primero, que bueno, fue a modo de repaso más que todo, los dos prácticos juntos, que era el del legado romano y de la caída del Imperio Romano de Occidente. Eso fue a modo de repaso y porque a mí me parecía muy importante esos dos temas para comenzar con los temas de segundo año. Bueno, ahí vieron todo lo que fue Roma, vieron sus etapas, lo que fue en la parte de la monarquía, lo que fue en la parte de la república y lo que fue a hacer cuando llegó un gran imperio. Y vimos todo lo que surgió adentro, vimos lo que fue la arquitectura, vimos en cuanto un poco a la religión, muchos de lo que fueron las obras grandes de arquitectura, como por ejemplo los acueductos, vimos los arcos del triunfo, vimos la creación de circos, anfiteatros, vimos un poco del derecho romano, bueno, y vimos cómo cae y las tres grandes características por las cuales cayó el Imperio Romano de Occidente, con cuya capital es Roma, que fue la militarización, el peso que va tomando el ejército, obviamente que tenía suma importancia porque el ejército tenía que evitar el avance de las invasiones en las fronteras y avanzar y conquistar también. Bueno, y obviamente que el derecho y el prestigio que tenía ser guerrero en Roma era altísimo. De hecho, para ser emperador no solamente tenías que venir de una familia de la aristocracia, de las clases altas, sino también tenías que desempeñarte en el campo de batalla. Bueno, vimos eso, vimos cómo cae el Imperio Romano, que fue lo que dijimos, por la militarización, por la expansión del cristianismo y por las invasiones en los pueblos germánicos. Recordemos que Roma llegó a tener millones y millones de gente viviendo dentro del imperio. El imperio se extendió muchísimo. Recordemos que tomó parte de lo que hoy es España, parte de lo que hoy es Bélgica y Francia, y para la otra parte, de la parte hasta de Turquía, o sea, África del Norte, Europa occidental, y intentaron llegar hasta el Reino Unido, hasta Inglaterra también. Bueno, estamos en el 476, caída del Imperio Romano de Occidente, comienza la Edad Media. ¿Qué vimos? Vimos un poco de las invasiones germánicas estas, cómo entran los francos en el Imperio Romano de Occidente y fundan el Imperio Carolingio. Vimos después de esto las etapas de la Edad Media, que dijimos se puede dividir en tres o en dos, según el historiador. Dijimos que temprana, alta y baja o alta y baja, pero que va desde el 476 después de Cristo hasta 1453 o 1492, cualquiera de los dos. Porque en 1453 cae el Imperio Romano de Oriente, con la capital que fue Constantinopla, después pasó a ser Estambul, Bizancio y hoy en día Estambul, o el descubrimiento de América. Bueno, seguimos en la Edad Media. En la tercera clase vimos la expansión del Islam, recordemos. ¿Dónde surgió el Islam? Vimos cuál fue su sagrada escritura, cuál fue su mayor profeta, cuál era su Dios. Y vimos la expansión de estos pueblos, la fundación de diferentes califatos que eran las gobernaciones que iban instaurando ellos en los territorios que iban conquistando. El tipo de conquista que no era igual a la que hacían en la expansión del cristianismo, y vemos cómo van entrando desde África, recordemos que son árabes ellos, cómo van entrando por la parte del Mediterráneo, que cruzan de África del Norte, cruzan a la parte de Europa por el Mediterráneo. Y ahí entran a la península ibérica o a España, que hoy en día sería España. Y ahí es donde se encuentran con los visigodos. Bueno, un poquito más adelante vamos a ver el tema de la Guerra Santa o de las cruzadas religiosas, es decir, la lucha por las tierras del Santo Sepulcro. Pero bueno, ahora vamos a adentrarnos otra vez un poquito más en el Imperio Carolingio y específicamente en el feudalismo. Vamos a ir al sistema de producción de la Edad Media. Hagamos un repasito así en la historia. Cuando nace el hombre, surge el hombre, bueno, eran cazadores, recolectores, dijimos, eran nómadas, después pasaron a ser sedentarios. Esa es la parte prehistórica. Eran cazadores y recolectores, nos quedamos con eso. Para autosubsistencia. Bueno, en la Edad Antigua, que es lo que vieron en primer año, bueno, los dos vieron prehistoria y Edad Antigua en primer año. Pero en la Edad Antigua, cuando vieron Egipto, Mesopotamia, después vieron Grecia y un poquito de Roma, ahí los actores sociales de la economía, en el sistema de producción, eran el amo y el esclavo. Ahora en la Edad Media vamos a ver qué es el señor feudal y el siervo. Y vamos a ver en el feudalismo cómo eran esas relaciones que se llaman relaciones de vasallaje. Porque estaba el rey, estaban los señores feudales y estaban los campesinos también. Y le ofrecían
que le trabajen las tierras, estos señores feudales, a los cuales el rey les daba la administración de sus tierras, les daban a estos campesinos para que trabajen las tierras esa producción se la daban a los señores feudales y los señores feudales tenían que llevar al rey. Pero bueno, ¿a cambio de qué? De protección, porque acá la Edad Media es la edad donde hay muchísimos conflictos, se le llamó la Edad Oscura, y hay muchísimas guerras, muchísimos conflictos, no solamente por la guerra por la religión, porque muchos lo usaban como excusa la religión, a la expansión del cristianismo o del islam, para conquistar tierras y para ir y saquear. Pero bueno, el tema era así, le dejaban trabajar las tierras a cambio de que comieran de ahí, ellos y su familia, en sus parcelas, y le ofrecían protección a estos señores. Bueno, vamos a ver cómo eran las relaciones de vasallaje, porque había relaciones horizontales y verticales, ya los vamos a ir enseñando, vamos a ir viendo algunos videitos y vamos a ir haciendo las actividades. Nos vamos a centrar en el feudalismo. El feudalismo, este sistema de producción de la Edad Media, que dijimos que sus dos actores son el señor feudal y el siervo, vamos a ir viendo cómo llegan a su auge. El auge que tiene el feudalismo es con el reinado de Carlomagno en el Imperio Carolingio de los Francos en el siglo VIII más o menos, porque Carlomagno es coronado en el 792 en la Misa de Gallo. Y ahí vamos a ir viendo después cómo empiezan los conflictos, que lo podemos llamar secularización o la querella en las investiduras. ¿Por qué? Porque empiezan los conflictos entre los papas y los reyes católicos que tenían los francos que tenían dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que lo fundan más adelante. Eso ya lo vamos a ver cuando se empiece a extender. Pero bueno, vamos a ver, ahora nos vamos a centrar en el feudalismo. Recordemos, fue un sistema de producción, los dos actores sociales fueron el señor y el siervo. Y ahora vamos a ver cómo llegan a su auge en el Imperio Carolingio, más o menos en el siglo VIII. Después entra en crisis el feudalismo y termina de caer más o menos en el siglo XI. Pero vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo una actividad, nos vamos a meter un poquito más profundamente en la parte económica. A mí me interesa que a lo largo de la historia la economía sea central y fundamental, los temas económicos. De hecho, ustedes están en un colegio que con orientación económica, pero que la historia, más allá de la orientación de colegio, la historia siempre tiene algo atrás de los acontecimientos, de los hechos, de los fenómenos históricos. Siempre detrás de eso están los intereses económicos. Ahora nos vamos a centrar en el feudalismo. Yo ahora en un ratito les voy a estar subiendo la clase. Pasa que tengo que esperar que se carguen los videos. Tenía unos problemas de internet, por suerte vinieron a solucionar de la compañía de internet. Y ahora cuando se carguen los videos, ahí yo les voy pasando los enlaces, las actividades y los videos. Nos vemos, chicos, que estén bien y que sigan pasando una cuarentena llevadera en sus casas con su familia. Falta poco, dentro de un tiempito nos iremos a volver a ver en el aula. Saludos y que sigan bien.